Vamos a ver las relaciones fundamentales de la trigonometría. Las fórmulas trigonométricas y las razones trigonométricas que vimos el otro día satisfacen una serie de puntos que vamos a ver a continuación. El primer punto de todos sería que tanto el seno como el coseno son números que no pueden ser nunca ni mayores que 1 ni menores que 1. Es decir, que estarían entre, tanto el seno como el coseno, entre -1 y 1. ¿Y a qué es debido esto? Pues lo vamos a ver muy fácilmente aquí. Vuelvo a dibujar este triángulo rectángulo que tantas veces hemos dibujado. Tenemos aquí el ángulo alfa. Fijaros que la hipotenusa, que estoy marcando aquí, siempre es el ángulo más grande. Y tanto el cateto opuesto como el cateto contiguo serán lados, estos lados de aquí, que siempre son más pequeños que la hipotenusa. Como tenemos definido el seno de alfa como el cateto opuesto entre la hipotenusa, siempre que dividamos un número por otro mayor, el resultado nos va a dar algo más pequeño que 1. En el caso extremo de que fuesen iguales la hipotenusa y el cateto, que veremos que eso se da en algunos ángulos particulares, lo veremos más adelante, puede llegar a ser 1. Y el porqué de los números negativos es porque por ahora solo estamos trabajando con las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Estamos dibujando simplemente ángulos en triángulos rectángulos. Pero también más adelante veremos que las razones trigonométricas se pueden definir para cualquier tipo de ángulos, sean agudos o sean más grandes de 90 grados o incluso más grandes de 180 grados. Entonces podrían tener valores negativos. Pero lo que quiero que os quede claro es que nunca puede ser un seno o un coseno más grande que 1, por lo que os acabo de explicar aquí, porque siempre un cateto es más pequeño que la hipotenusa, y si dividimos un número más pequeño por uno más grande, siempre nos va a dar un número más pequeño que 1. Esto no pasa con la tangente, ya que en la tangente estamos dividiendo los dos catetos, cateto opuesto entre cateto contiguo, y los catetos pues puede ser uno más grande que otro o el otro más grande que el primero, entonces no tendría en principio ninguna restricción. Vale, esta primera restricción que hemos visto aquí la tenéis que tener en cuenta. Vamos a pasar a la segunda relación fundamental, que es la fórmula fundamental de la trigonometría. La fórmula fundamental de la trigonometría nos dice que sea cual sea el ángulo, siempre el seno al cuadrado de ese ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo siempre va a ser 1. Y esto lo voy a recuadrar porque es muy importante. El seno al cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a ver también la demostración, pero primero voy a hacer un inciso sobre cómo expresar seno al cuadrado. ¿Qué diferencia habría entre esto que estoy poniendo aquí, seno al cuadrado de alfa, o seno de alfa al cuadrado, o seno de alfa al cuadrado? ¿Qué diferencias habría entre esto? Bueno, pues si os fijáis, en la primera, lo que estoy elevando al cuadrado aquí es el seno, el resultado de hacer toda esta operación. Sería equivalente a esta de aquí abajo. Hago el seno de alfa y luego lo elevo al cuadrado. Estas dos verdes que os estoy marcando, por lo tanto, son equivalentes. En cambio, en la de seno de alfa al cuadrado, lo que elevo al cuadrado es el alfa y luego hago el seno. Imaginaros que yo quiero hacer el seno de 30 al cuadrado, pues no sería lo mismo hacer seno de 30 y lo que me dé, que es 0,5, elevarlo al cuadrado, quedaría 0,25, que hacer seno de 30 al cuadrado. 30 al cuadrado son 900, entonces tendría que hacer seno del ángulo 900, que no tiene por qué coincidir con el ángulo 30. Así que siempre que queramos elevar al cuadrado el seno de un ángulo, tendremos que ponerlo de alguna de estas dos formas que os he puesto aquí en verde. O bien seno al cuadrado de alfa o seno de alfa y entre paréntesis al cuadrado. Como la primera forma es más fácil, es la que solemos utilizar siempre. Bueno, paso a hacer una demostración de esta fórmula, es una demostración muy facilita, y para ello voy a dibujarme otra vez un triángulo rectángulo, y le voy a llamar, por ejemplo, X al cateto contiguo y al cateto opuesto, dibujo aquí el ángulo, y H a la hipotenusa. Y voy a recordar el teorema de Pitágoras. No sé si os acordáis de él, pero os lo recuerdo. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo, y esto es un triángulo rectángulo porque fijaros que este ángulo que estoy dibujando aquí es un ángulo recto,
siempre se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado. Es decir, esta fórmula que he puesto yo aquí. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Teniendo en cuenta el dibujo este y el teorema de Pitágoras, voy a demostrar ahora la fórmula fundamental de la trigonometría. Seno al cuadrado de alfa, como sabemos que seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, será i partido por h al cuadrado. El coseno cuadrado de alfa, como es cateto contiguo entre hipotenusa, será x partido por h al cuadrado. Voy a hacer operaciones con esto y a comprobar que efectivamente da 1, como dice la fórmula de la trigonometría. Esto sería i cuadrado partido por h cuadrado, más x cuadrado partido por h cuadrado. Como tienen el mismo denominador, lo puedo poner dentro de la misma fracción, i cuadrado más x cuadrado, y por el teorema de Pitágoras, que lo tenemos aquí, fijaros que, voy a poner x cuadrado más y cuadrado, o y cuadrado más x cuadrado, que es exactamente lo mismo, da h cuadrado. Y h cuadrado entre h cuadrado, pues se puede simplificar y da 1, efectivamente, como queríamos demostrar. Ahora veremos para qué sirve esto. Pues esto sirve simplemente para que, si sabemos una de las razones trigonométricas, por ejemplo, sabemos el seno, pues con esta fórmula podemos calcular el valor del coseno, o si sabemos el coseno, podemos calcular el valor del seno. Haremos esto a continuación, pero primero dejadme que os ponga la tercera relación fundamental de la trigonometría. La tercera y última que vamos a ver en este curso dice que la tangente de alfa es el seno de alfa entre el coseno de alfa. Esta también la voy a recuadrar porque también es muy importante y la vamos a utilizar mucho. Y la voy a demostrar de una forma muy fácil. Teniendo en cuenta el triángulo que teníamos dibujado anteriormente, este triángulo de aquí, ¿vale? Vamos a ver que seno de alfa entre coseno de alfa, seno de alfa, acordaros que era cateto opuesto entre hipotenusa, sería i partido por h, y coseno de alfa sería x partido por h. Esto sería i partido por h entre x partido por h, y si multiplicamos en cruz, que es lo mismo que dividir, sería i por h entre x por h, podemos simplificar las h y queda i partido por x. Y acordaros que i partido por x es cateto opuesto entre cateto contiguo, que esto era la tangente de alfa. Y con esto tenemos demostrado que el seno partido por el coseno es lo mismo que la tangente. Ahora, con estas tres razones fundamentales, sabiendo que ni el seno ni el coseno pueden pasar o pueden exceder los límites del menos 1 al 1, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de cualquier ángulo siempre da 1 y que la tangente seno entre coseno, podemos hacer un ejercicio para ver cómo aplicar o cómo se puede aplicar esto. Voy a hacer el ejercicio número 1 que nos dice, sabiendo que el coseno de alfa es un medio, bueno, igual que un medio podríamos coger 0,5 si lo preferimos, da exactamente igual. Dice que calculemos el seno de alfa y la tangente de alfa, es decir, las dos razones trigonométricas que nos faltan, sin para ello tener que utilizar las teclas de seno, coseno y tangente de la calculadora. Empiezo con la fórmula fundamental de la trigonometría, la que dice que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es 1. Como ahora sabemos que el coseno de alfa vale 0,5, pues tendríamos que seno al cuadrado de alfa más 0,5 al cuadrado, esto es 1. Si despejamos de aquí seno cuadrado de alfa, tendríamos que seno cuadrado de alfa es 1 menos el 0,5 al cuadrado, que es 0,25. O dicho de otra forma, tendríamos que seno cuadrado de alfa es 0,75. 0,75 es 1 menos 0,25. Y si seno cuadrado de alfa es 0,75, seno de alfa será la raíz de 0,75. Voy a calcular esta raíz que me da 0,87, pero tened en cuenta una cosa importante. La raíz de un número siempre tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Así que aquí da dos opciones, la positiva y la negativa. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con que el seno de alfa es 0,87 o con que el seno de alfa es menos 0,87?
Bueno, en principio nos vamos a quedar con la primera, vamos a tachar la segunda, porque también este ejercicio nos dice que el ángulo es agudo. Nosotros hemos estado trabajando con ángulos agudos hasta ahora y hemos visto que sus razones trigonométricas siempre era dividir un número positivo entre otro positivo, por lo tanto las razones trigonométricas siempre daban números positivos, por lo tanto nos quedamos con el número positivo. En el apartado siguiente veremos cuándo pueden ser estas razones trigonométricas números negativos. Ya sabemos, por lo tanto, el seno de alfa. Para calcular la tangente solo tendríamos que aplicar la tercera fórmula, que nos dice que tangente de alfa es el seno partido por el coseno. El seno de alfa, acordaros, nos ha salido 0,87, el coseno nos lo habían dado y daba 0,5. Si dividimos 0,87 entre 0,5, nos da un resultado de 1,74. Pues perfectamente, 1,74 sería nuestra tangente de este ángulo y tendríamos el ejercicio acabado. Fijaros en una cosa, tanto el seno tanto el seno que nos ha dado 0,87 como el coseno que nos lo han dado y daba 0,5 cumplen la primera de las condiciones, es decir, son números menores o iguales que 1, y fijaros en la tangente, da 1,74, esta se pasa de 1, pero como os he dicho, en la tangente no es ningún problema que se pase de 1. Hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta si nos fijamos en la tercera fórmula de la trigonometría. Esta de tangente de alfa es el seno entre el coseno. En la tangente del alfa estamos dividiendo las magnitudes, el seno de alfa entre el coseno de alfa. ¿Y qué pasaría si el coseno de alfa fuese cero? Si el coseno de alfa fuese cero, cosa que puede pasar, ahora a continuación lo vamos a ver, no existiría la tangente de alfa. Esto solo lo digo para que penséis o tengáis en cuenta que la tangente de alfa habrá veces, al ser una división entre dos razones trigonométricas, que no exista. Luego veremos en qué ángulos no existe la tangente.